Bueno, ya estamos aquí en Diálogo de Impacto. Hoy analizaremos lo que está sucediendo dentro del Partido Liberal de Honduras con el ingeniero Luis Zelaya, ex candidato presidencial y también ex presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Quisimos invitar a otros miembros de este instituto político, pero todos se mantienen en reserva porque no saben lo que va a suceder. Y es algo raro, extraño en un partido, el partido más antiguo de la historia del país, pero eso es lo que está sucediendo. Si ustedes recuerdan, fue Roberto Contreras quien anunció que Nasrallah sería el candidato del Partido Liberal una vez que éste presentó su renuncia ante el Congreso Nacional como designado presidencial. Luego, el 6 de junio, Yanni Rosenthal anunció que Nasrallah tenía vía libre, para poder ser el candidato, participar como precandidato del Partido Liberal. Esto despertó las alarmas, como dicen, en los diferentes sectores. Pero justamente, ayer 24 de junio, Jorge Cálix anunció que harán acercamientos al Partido Liberal de Honduras una vez que se desmarca del Partido Libertad y Refundación. Vean ustedes que esto es todo lo que está sucediendo. Lo que todos nos preguntamos es, ¿por qué el Partido Liberal se ha convertido en la cariñosa de los políticos? ¿Qué hay ahí? ¿O qué se negocia ahí? ¿Que todos quieren ir al Partido Liberal? ¿Qué va a pasar con sus candidatos que tradicionalmente han estado? Porque antes era un partido bastante exigente. Pero antes de iniciar con nuestro invitado, el ingeniero Luis Zelaya, vamos a mostrarles esta nota de nuestros compañeros de los noticieros de Impactos en torno a este tema. Me doy por notificado de la expulsión que me hiciera el Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación. Tras la expulsión del diputado Jorge Cálix de las filas del Partido Libertad y Refundación, este se reunió con sus bases y han tomado la decisión de buscar una alianza con otras instituciones políticas, especialmente con el Partido Liberal. Esas conversaciones comienzan hoy y nuestros coordinadores, los diputados, actualmente diputados, hemos decidido que esas conversaciones deben de comenzar con el Partido Liberal de Honduras. De manera que a partir de este momento vamos a hablar con sus autoridades y empezaremos los acercamientos. La socióloga Julieta Castellanos asegura que Jorge Cálix ha tomado una buena decisión de buscar alianzas, ya que en Libre ya no tiene cabida. Pero sin duda en Libre Jorge Cálix no tiene posibilidades, por lo menos ahora, porque Libre ya tiene una candidata. Y si va a las internas, creo que no daría confianza al grupo de Jorge Cálix ir a internas, porque sabrían que un candidato derrotado no podría aspirar a la candidatura general de la República. La fragmentación del Partido Libertad y Refundación causará un impacto negativo en el Poder Legislativo, ya que también han sido expulsados 16 diputados que apoyan a Jorge Cálix. Y al mismo tiempo vamos a tener consensos de acuerdo a las circunstancias que se vayan dando en el momento preciso de discutir leyes importantes y que sean en beneficio de la población hondureña. Ese es el compromiso que tenemos nosotros, eso es lo que habíamos anunciado. Ahora, una nueva situación política como es la expulsión de nosotros, indudablemente si ya estamos expulsados, no podemos seguir la línea del partido que nos ha expulsado. El precandidato a la presidencia, Jorge Cálix, asegura que desde ya hará los acercamientos con las autoridades del Partido Liberal y así crear una alianza que le permita representar en el próximo proceso de elección primario a los liberales. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Bueno, hemos hecho varios programas sobre lo que está sucediendo en el Partido Liberal, en el sentido de que es el partido que muchas personas tenían esperanza de que retomara su organización, se retomara su liderazgo natural, pero ahora vemos que todos los partidos, todos los políticos que están disidentes
con el Partido Libertad y Refundación, tienen en la mira irse al Partido Liberal. ¿Es bueno o malo esto? ¿Representa realmente una opción? Es por eso que hemos invitado esta mañana al ingeniero Luis Zelaya. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Emma. Siempre un gusto estar contigo. Con programas, lastimosamente, con el Partido Liberal, pero no en buenas noticias, ¿no? Pero es que no quieren hablar los liberales. Sí, por eso. Los liberales tú lo dijiste no quieren... bien, me gustó eso, la cariñosa, ¿no? Lo dijiste muy suave, pero así nos ven. La sociedad así nos ve, ¿no? Como la cariñosa. ¿Por qué? Porque se vende, porque es un amor vendido, porque no es un amor genuino, porque es un amor pagado. Y a los que profesamos estos principios y valores liberales, y tú los profesas, yo sé que tú los profesas. No, yo era liberal. Porque éramos de liberal aquel que no es el liberal de hoy. El partido al que tú y yo pertenecíamos o pertenecemos no es el de hoy. Y hay que rescatarlo. Porque si perdemos el Partido Liberal hoy, perdemos la democracia en nuestro país. En las próximas internas del Partido Liberal se juega la democracia de Honduras. Y cuando hay cariñosos, cuando hay personas que se dedican a vender el amor, ¿no?, pues obviamente hay quien pague, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el partido, lastimosamente. Porque los estatutos claramente hablan de que hay tres categorías. Hay simpatizantes, o sea, cualquiera puede simpatizar con principios liberales, ¿no? Y hay miembros y militantes. Y para aspirar a un cargo de elección popular, solo lo pueden hacer los militantes y los miembros. Y los estatutos hablan que hay que ser militante, dice ser militante, no dice haber sido militante. Ser militante, tiempo actual. Pero ¿cuáles son los requisitos para ser militante dentro del Partido Liberal? Aquí están los estatutos, o sea, y yo no me los invento, y no hay que ser jurídico ni nada, ¿no? Un análisis jurídico, simplemente es leer, ¿no? El artículo 9 dice el registro general de miembros. El Partido Liberal llevará un registro general de miembros o militantes y simpatizantes bajo la responsabilidad del Consejo Central Ejecutivo, que constará de tres partes: registro de miembros militantes, registro de simpatizantes, lo que hablamos, ¿no? ¿Okay? Que normalmente se toman de las elecciones primarias, internas. Aquí o sea, está, dice, es militante. El censo actualizado dice: el censo del Partido Liberal, los cuales serán clasificados por diferenciación de sexo, así como revisados y actualizados anualmente al cierre regular del año, con excepción del censo que será actualizado cada 4 años. Entonces, si tú te vas hoy al censo del Partido Liberal, no vas a encontrar a Salvador Alejandro, no sé cómo tiene varios nombres, ¿no? Salvador Alejandro Narrala Salum, no va a aparecer en el registro de militantes, porque no está en el censo. Y si buscas a el señor Jorge Calix, no va a aparecer en el censo. Y si no aparecen en el censo, no pueden aspirar a cargos de elección popular. Simple y sencillamente, señoras, es respetar estos estatutos. En el proceso anterior, me ofrecieron dinero por irrespetar los estatutos. ¿Cuánto dinero le ofrecieron, ingeniero? Millones. ¿Millones? Sí. Para que yo renunciara a la candidatura y le cediera a Salvador Narrala o lo integrara al Partido Liberal. Y dije que no, porque había que respetar los estatutos. No es un tema de que si Luis quiere o no quiere. Y lo aclaro, van a inscribir a Jorge Calix. O sea, ¿usted cree que Jorge Calix va a ser el precandidato, el candidato lado oscuro del Partido Liberal? Del lado oscuro. Del lado oscuro,
representado por el llanismo, sí, sin lugar a dudas. ¿Yanni está impulsando eso? Claro, y llevan meses platicando. No es de qué? ahora. Eso que dice Jorge Cálix, que va a iniciar pláticas, mentira. O sea, llevan meses hablando de esto. ¿Y por qué surge? Y está bueno que el pueblo liberal lo tenga claro, el pueblo hondureño. Aquí mismo, yo estaba sentado aquí, tú estabas sentado ahí. Yo dije, okay, que ni Jorge Cálix ni Salvador Narrala cumplían los requisitos para ser precandidatos del Partido Liberal. No así Eduardo Maldonado. Él sí cumple los requisitos. Si tú buscas en el censo, ahí aparece Eduardo Maldonado. Que yo no lo iba a apoyar. O sea, y lo dije aquí públicamente. Y no era nada personal, simplemente porque no había una afinidad política, ¿no? Pero que él cumplía los requisitos. ¿Qué pasó de ese momento que tuvimos ese programa? Que Eduardo Maldonado desistió de participar. Y ante la negativa de Eduardo Maldonado... ¿Una decisión inteligente de Maldonado? Totalmente, y creo que más coherente e íntegra que muchos de estos. Porque yo escuché declaraciones de voz de Eduardo Maldonado que dijo, ¿de qué sirve ser la cabeza si el cuerpo no va a ser mío? Pero a estos que se mencionan, no les importa eso. Ellos quieren ser la cabeza. Estas pláticas que tienen con Jorge Cálix, ¿a qué se refieren? Porque hay muchos rumores. A integrar las planillas, porque necesitan. ¿Quién, el llanismo? Sí, necesita integrar las planillas para regresar al Congreso nuevamente y negociar con quien sea. Con quien sea. ¿Yanni iría, según usted, sí, de candidato a diputado por la planilla de Jorge Cálix? Sí, por cortés, y buscaría la presidencia del Congreso. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, todo es hipotético, ¿no? O sea, que va a buscar el Congreso, lo que sea. Pero lo que sí es real es que necesitan estar en una planilla para llegar al Congreso y hacer lo que han hecho durante los últimos 16 años. Negociar con el poder. Plegarse al poder de turno. No importa quién sea. Puede ser la invitada que tuviste ayer. Si ella ganara, ahí estarían haciendo fila, negociando con ella. Así como lo han hecho antes. No importa si es de derecha, de izquierda, no, esto no es de ideología, esto es de intereses. Si Eduardo Maldonado no se hubiese negado a participar en el próximo proceso electoral, no estaríamos hablando ni de Salvador Narrala ni de Jorge Cálix en el Partido Liberal. Esa es la realidad. ¿Y cómo quedaría Salvador Narrala con este hipotético ingreso de Jorge Cálix en el Partido Liberal? Engañado. Una vez más. Engañado, una vez más. O sea, lamentablemente, pero o sea, lo que pasa es que si digo frases fuertes, se me viene toda una horda en redes, ¿no?, atacándome. Pero fue engañado una vez más. A Salvador lo traiciona su narcisismo, ¿no? El hecho de él ser la cabeza y estar no importa qué, lo traiciona, ¿no? Y lo hace cometer errores. Y siento que la gente que le rodea, pues, no le aconseja bien, ¿no? O sea, Orben, ¿qué posibilidades tiene el Partido Liberal con Jorge Cálix a la cabeza? Usted que posibilidades que van a haber recursos, ¿no? O sea, la situación es el voto del... Porque mire, todos sabemos lo que pasa en las elecciones internas. Sí. O sea, todo el mundo sabe. La situación son las generales. Claro, claro. Yo más que nadie sé lo que pasa en las internas. Pero fíjate qué interesante. Ahorita que tú mencionas eso, escuché a Jorge Cálix decir que se sale de Libre porque ese partido tiene un dueño. Y es que el partido al que se va no tiene dueño. ¿O se trata de no estar enojado con el dueño del partido? No es un tema de principios. Y yo debo ser sincero, o sea, cuando tú bajas, yo estoy muy fuerte lo que puedo decir, pero de la Medalla Milagrosa, abajo del puente, ahí se ponen cariñosas, ¿no? Y no te vas a enojar con el que se parquea en el carro y las monta a su carro y les paga, ¿no? Te enojas con la que se dedican a eso, ¿no? Y se dedican a eso pudiendo saber dedicarse a otro, eso es peor, ¿no?
Porque si no tienes opción en la vida es difícil, ¿no? Y uno no puede juzgar, ¿no? Pero si tienes otras opciones, si tienes la opción de hacer el bien, de hacer lo correcto, y eliges hacerlo mal, entonces ahí está la crítica. Ahí está el señalamiento. Claro que hay liberales que cumplen los requisitos, pero no los quieren llevar en las planillas. Eso le iba a decir. ¿Qué es lo que hizo Eduardo? No los quiso llevar en la planilla. ¿Qué va a pasar? Se buscaron a otro, ¿Qué va a pasar con la candidatura de Maribel Espinosa? No, van a seguir y ella va a seguir en su lucha, asumo yo, ¿no? O sea, conversé con ella la semana pasada, en buenos términos, pero ella va a hacer su lucha, ¿no? O sea, pero está claro que el poder se está alineando, ¿sí? Pisoteando la ley como siempre lo ha hecho el poder, ¿sí? Así como impusieron una reelección ilegal de Juan Hernández, así como sacaron a la Maxi, o sea, el poder se va a imponer, porque en las internas gana el que el poder define. ¿Okay? En las generales ya es un poco más complicado, siempre existe, en la planilla, se da, ¿no? y lo hablábamos, no recuerdo con quién, y hablábamos que hay que considerar, en las elecciones internas, ahí sí hay mucho manoseo. Pero yo creo que las presidenciales son las menos manipulables. Sí, claro. O sea, sí. las de en diputados, en alcaldes, o sea, todavía alcaldes hay un poquito más de control porque están los representantes. En la de diputados sí hay un manoseo bárbaro, ¿verdad? Y vamos con las mismas reglas. Pero sí es interesante porque, y lo vimos en la elección pasada. Sí. O sea, nadie, en ese momento nadie podía decir, o sea, yo creo que esas son las elecciones que nadie puede decir que doña Xiomara no está sentada en esa silla presidencial por los votos. Sin el voto popular. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda, porque el pueblo salió. Entonces, en la planilla presidencial... Y así como no hay ninguna duda que en el 2017 le hicieron fraude a Salvador. Exactamente, o sea, son dos cosas... Es una realidad que está ahí, ¿sí? O sea, a Salvador le robaron las elecciones del 2017. Esa es una realidad. A mí ¿qué dirá la base? Porque mire, yo traté de llamar varios dirigentes del partido porque quería ocultar. Pero todo la base el mundo está confundida. La base está ansiosa de que llegue el partido al poder, ¿no? Estar en la llanura no es fácil para la base, ¿no? Muchos han sido despedidos desde gobiernos nacionalistas, incluso en sede dirigentes de base que fueron despedidos, ¿no? O sea, entonces la base está ansiosa de regresar al poder, y de alguna forma estos dirigentes la usan como siempre, ¿okay? Y le dicen que vamos a llegar al poder y vas a volver a tener trabajo y vas a ver. No es cierto, o sea, ¿con quién va a gobernar Jorge Cáliz si ganase? ¿Con liberales? No. Los que le rodearon ayer en la conferencia de prensa profesan la doctrina liberal, como dice aquí, que para hacer hay que profesar la doctrina liberal. No, seamos sinceros. Lo hacen por una coyuntura, porque saben, efectivamente saben, que en un proceso interno en Libre no tienen la menor posibilidad. Esa es una realidad. Entonces, usan al partido. ¿Usted cree de que no tiene ninguna posibilidad Jorge Cáliz dentro de las elecciones internas del Partido Libre? No, sinceramente no. Volvemos al tema. O sea, el poder es el que establece en las elecciones internas. Pero te pongo mi caso también. Yo podría decir, bueno, como me enojo con el dueño del partido, entonces me voy a otro. No. Porque mi liberalismo no depende de si me enojo con el dueño del partido, no. Mi liberalismo está aquí y aquí. Y nadie me lo puede cuestionar ni quitar. Pero entonces, ¿dónde están los deseos? Me enojo con el dueño, entonces me voy a otro partido. Porque no tengo chance. Entonces no hay principios y valores, ni de libertad de refundación, ni del Partido Liberal. Lo que hay son ambiciones personales. Y son válidas, no puedes quejarte, son válidas. Aquí en política es válido. Pero entonces, vete en una candidatura independiente, porque no eres liberal. Y lucha. Y si tienes ese caudal en una
vamos, el 60% de los hondureños no profesan estar en ningún partido. Sí. Entonces, vete una candidatura independiente. Y ese 60%, el gran porcentaje, Claro. eran liberales. Claro. Hay que decirlo. Claro, entonces... Porque ese el hazlo. voto independiente que anda fluctuando, son liberales que están esperando y ya no siguen una línea partidaria. 500.000 liberales, lo decíamos en el programa hace algunas semanas atrás, meses, 500.000 liberales no votaron por el candidato del partido en las elecciones anteriores. Y me achacan a mí esa responsabilidad. ¿Qué encanto O tiene sea, usted, verdad? entonces, si fueron 800 y 500 dijeron lo que yo dije, entonces ¿cómo es que no gané las internas? O sea, al final quieren justificar lo injustificable. La esencia es que quieren integrar planillas A su medida, a su medida para llegar. Y buscan a alguien que no les ponga peros. Eduardo Maldonado, y de verdad, así como dije que no lo apoyaba y lo sostengo por temas de afinidad, pero en este momento mi respeto es para él, porque mostró coherencia y dijo, no, con ustedes no puedo ir. Y lo dijimos en este programa. Que una cosa era el Eduardo Maldonado mediático que aparecía, y otra muy distinta, y él lo sabía inteligentemente, iba a ser el Eduardo Maldonado con ellos en la planilla. Entonces la ambición de poder, y Eduardo lo manifestó en sus acciones, dijo, no, yo no llego a eso. Pero Salvador y Jorge Cáliz no me importa. O sea, y ojo, quien encabezaba por bastante margen las encuestas de preferencia dentro de los liberales era Eduardo Maldonado. Y lo dije también aquí, y a pesar de eso, yo no lo apoyaba. Porque yo no soy de los que voy a decir, apoyo al que gane, no me importa si va, o sea, porque hay muchos que eso piensan, ¿no? Pero él las encabezaba. Y en segundo lugar estoy yo. Esa es la realidad. Y por eso se enojan, ¿no? Porque para esta fecha, la cúpula del partido, la que lo tiene secuestrado, quería a un Luis Zelaya muerto políticamente. Y por eso difamaron, calumniaron, afectaron mi imagen, porque les estorbo. Sí, porque siempre sacan esto de que usted no liquidó un dinero del Consejo Central Ejecutivo. Ayer entregué esa nota a la Secretaría del Tribunal Superior de Cuentas. Y hay 2 dictámenes, desde septiembre del año pasado, septiembre de 2023, con el pleno de magistrados anteriores. Dice aquí, señores magistrados, me dirijo respetuosamente a ustedes para solicitar sean sometidos al pleno los dictámenes del área de impugnaciones, el dictamen 085-2023 con fecha del 29 de septiembre de 2023 y el del área legal dictamen número 23-2024 DLTC-TSC con fecha del 28 de febrero de 2024 del Tribunal Superior de Cuentas del pliego PCR número 0104-2021 DPC DCSD, en donde ambos establecen clara contundentemente que se desvanece la responsabilidad planteada en mi contra en virtud de que no encontrase evidencias de infracción o la ley o delito alguno por el hecho denunciado en mi contra por parte del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras con el fin de emitir una resolución conforme a ley. Agradeciendo de antemano su atención a mi solicitud, quedo de ustedes atentamente, Luis Orlando Zelaya Medrano. Esta es la carta que usted envió. Pidiéndole que haga una resolución, porque hay 2 dictámenes. Y hay una nota del Ministerio Público también. Todos se lo inventaron para dañar mi imagen, porque ellos quieren hacerme ver como que soy igual a ellos. Y no lo soy, ni lo seré. Entonces, fíjate que Juan Hernández, que mañana va a ser condenado a cadena perpetua, ¿sí? Aunque dicen 2 cadenas perpetuas, o sea, no entiendo, pero va a ser condenado a cadena perpetua. Muy probablemente lo envíen a una cárcel de máxima seguridad,
que ha de ser un infierno, ¿no? O sea, no, de verdad no se lo deseo ni a él ni a nadie. ¿Okay? Aún y quedando, todos somos responsables de nuestras acciones, ¿no? Pero Juan Hernández acuñó una frase, y esto es real, ¿eh? Cualquiera menos Luis. Y luego la adoptó quien maneja los hilos dentro del Partido Liberal, y dijo cualquiera menos Luis. Y todos, esta cúpula, van en ese sentido. Entonces yo le pregunto al pueblo hondureño, ¿por qué dirían cualquiera menos Luis? Puede ser cualquiera, menos Luis, porque yo no represento lo que ellos representan, porque yo no me presto a lo que ellos se prestan, porque yo sí represento un obstáculo o una verdadera amenaza a esos intereses ocultos que han manejado nuestro país por años. Pero cuando en las encuestas todavía, y a pesar de toda la campaña sucia que me han montado, sigo en las preferencias, el liberalismo les dice, en no es Luis. En las últimas encuestas usted permanece como preferente. Sí, por mucho, ¿eh? No es que el segundo lugar está ahí, no, por mucho. O sea, ¿eso preocupa dentro del partido? Claro, totalmente. Sí. Tenemos que ir a pausa. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito. ¿Qué va a suceder en el Partido Liberal? Salvador, Jorge Cálix, que entrarían prácticamente como unos outsiders, porque ellos no son militantes. Outsiders dentro del Partido Liberal, pero ilegales, ¿no? Ellos serían ilegales. Sí, o sea, los estatutos son claros, y no necesita interpretación jurídica, simplemente leer. Para poder aspirar a un cargo de elección popular necesita ser militante o miembro, y para ser militante tienes que estar en el censo, y ninguno de los dos está en el censo liberal. Bueno, vamos a contar más cuando volvamos de pausa. Recuerden que tenemos habilitado el 3182-5600 para sus consultas, dudas, opiniones. Ya volvemos. Estamos conversando con el ingeniero Luis Zelaya. Él ha sido muy enfático en este primer segmento. Él sostiene de que ni Salvador Nasralla ni Jorge Cálix tienen la militancia ni son miembros del Partido Liberal, porque ellos fueron. No, Salvador nunca fue, solo Salvador Jorge nunca Cálix. fue, Jorge Cálix sí fue. Interesantes posturas, y está hablando de que también que con Jorge Cálix no es que van a iniciar negociaciones. Él asegura de que han habido negociaciones desde hace meses con Gianni Rosenthal, quien sería parte dentro de la fórmula de Jorge Cálix dentro del Partido Liberal. Ya tenemos varios mensajes. Antes de ahondar en otros temas sobre este mismo, sobre algunos aspectos, tenemos ya varios mensajes. Dice, buenos días, excelente invitado y un hombre de gran criterio y calidad moral, dice este televidente. Muchísimas gracias. Este país está en el suelo y lleno de heridas, nos dice otro televidente, más pobre que nunca y con más miseria. Los políticos azules y rojos solo les interesa cómo seguir destazando este país, y cuál ahora cualquier persona llega a los liberales y todo bien. El pueblo está observando todos estos movimientos oscuros y les decimos de antemano que esto nos fortalece como pueblo y votaremos por Libre para que la refundación siga adelante. No más corruptos y ladrones, nos dice este otro televidente. Luis Zelaya es juguete quemado, más ahora que se acomodó a transear con Mel, dice, no se le escucha ninguna crítica que Mel negoció con los cachos liberales por impunidad. Luis lo inscribieron para participar en el Partido Liberal como candidato sin estar en el censo, participó porque su padre era liberal, ni la madre votó por él, dice este otro televidente. Dios le bendiga, ingeniero, yo tengo esperanza que usted pueda hacer algo por Honduras, nos dice este otro televidente. Ese partido de poquitos liberales es refugio de los malos de otros partidos, nos dice este televidente. Y yo sí quiero aclarar algo. El ingeniero Luis Zelaya sí es liberal, siempre fue liberal. Yo estoy en el censo, lo que pasa es que me buscaban
en Tegucigalpa y yo siempre he votado en Santa Lucía. Ahora me cambié, cuando me casé ya me pasé en el Atío, cambio. Entonces me buscaban en el censo. Pero nunca lo encontraban. ¿Y sabe quién me lo reconoció? Y le mando un saludo, porque le tengo mucho aprecio a Cocoy. A Cocoy Agudó. Cocoy decía, no es liberal, yo le busqué, y ya cuando le enseñé, no, sí es cierto, tiene razón. Desde que tengo 18 años, desde que puedo votar, siempre he votado por el Partido Liberal. En ese tiempo usted en ese que no participante. Exactamente, usted tal vez no en cargos ni en ninguna otra actividad más que sea la de ejercer el voto, ¿verdad? Y porque eso es cierto, y lo que dice también ese otro televidente, lamentablemente el Partido Liberal ahora ya no tienen los requisitos. Lo que pasa es que han vendido eso, pero yo entiendo, o sea, que no critico al gobierno. Aquí hemos hablado del tema del nepotismo, aquí hemos hablado de lo de la cárcel, aquí hemos hablado del decreto de impunidad, aquí hemos hablado de ese turismo legislativo que hacen en Rusia, lo que hicieron en Dubái, todo lo hemos criticado, ¿okay? Ministros que no tenían por qué, no tienen la capacidad para estar, o sea, aquí hemos criticado el tema de salud y educación, ¿okay? Lo que pasa es que quieren a un Luis Zelaya que insulte, ¿okay? Y eso no lo voy a hacer, ¿okay? Entonces hablan de transar. Aquí hemos hablado que achacaban que mi hija trabajaba en la Embajada de España, y es mentira. O sea, es la hija de Mario Segura que trabaja en el Consulado de Panamá, y no es malo, o sea, está bien. Pero no me achaquen a mí. Me achacan contratos con el gobierno, que no tengo absolutamente nada. ¿Usted no tiene ninguna relación con el gobierno? No. ¿Qué relación con el gobierno? O sea, me dicen que... ¿Empleado del gobierno? No, para nada. Empleado, no recibo absolutamente ningún salario, ni por asesoría, ni contrato, ni soy socio de empresas que tienen contratos con el gobierno, absolutamente no. O sea, no. O sea, pero claro, ellos me quieren, como no estoy con la oposición, como el BOC, entonces quieren hacerme ver que estoy con el gobierno. ¿Okay? Entonces a eso hablan de transar. Luego dicen que soy, y escuché a un diputado de los que acompaña a Jorge Calix, que soy caballo de Troya, dice, ¿no? Entonces le explico a él y que lea un poco de la historia, qué es el caballo de Troya, ¿no? Porque caballo de Troya, yo siempre estaba en el Partido Liberal. Los que vienen de otro partido son ellos, no yo. O sea, seamos claros, ¿ok? Entonces, me quieren ver que estoy, dizque, con el gobierno, para desacreditar el hecho de que no estoy con ellos. Y no voy a estar con ellos, ni con el BOC, ni nada, no voy a estar. Pero ellos sí han negociado, la cúpula del Partido Liberal sí ha negociado con él. Claro que han negociado, claro que sí. Dime, de los representantes liberales en los organismos colegiados, llámese Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral, ¿son afines a quién? ¿A Luis Zelaya? No. ¿Luis Zelaya estuvo en negociaciones para eso? No. Ellos. El que las usa las imagina, Enma. Entonces, ¿quién negociaron? Yanni y Carlos Flores. Ellos son los que están negociando con el Partido Libre. Sí, y Carlos Flores de mucho tiempo. Y no es en función de crítica, es el liderazgo que está en el partido y con el cual el poder negocia con el Partido Liberal. No de ahora, de años, hace años, desde que él salió de la presidencia, ¿no? ¿Tenemos más mensajes que nos han escrito? Dice, siempre disfruto un foro donde se encuentra el ingeniero Luis Zelaya. En el 2017 fue la primera vez que voté y lo hice por usted, y sin pensarlo dos veces lo volvería a hacer, nos dice este televidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día, Enma, saludos al Tucayo, dice, creo que es un buen candidato, pero no con la cariñosa liberal, dice, que se vaya independiente, tiene pueblo, y si el Partido Liberal lleva como candidato a la presidencia a Jorge Calix, será la estocada final de ese partido, sacará menos votos que en las últimas elecciones, al pueblo ya no lo engañan. Nos dice saludos Luis Guzmán. Estos son parte de los mensajes que tenemos. Gracias, gracias. Y le digo, mire, sí, y hay que reconocer algo. Hay una afinidad entre el Partido Libre, porque el Partido Libre salió de
es una corriente disidente del Partido Liberal. Te voy a comentar que el propio Mario Segura dice, es que Luis Zelaya pasa metido ahí en presidencial, él dice eso. Paso más en Madrid con mis nietos que aquí en presidencial. Estuve presidencial. ¿Qué pasa? Ajá, ¿cuándo estuve en presidencial? En enero de este año. ¿Okay? Y era muy chistoso, era el día antes que Partido Libre celebraba 2 años de estar en el poder y que hicieron un evento frente a la Autónoma, ¿no? Pusieron, y ahí estuvimos en la noche, estuvo el presidente Zelaya, y me dijo, acompáñame, vamos a ver, y fuimos a ver el escenario, o sea, yo andaba ahí, y fíjate qué interesante, porque era la gente libre, ¿no? ¿Okay? Y yo me bajé, un poco como pollo comprado, ¿no? Que ando aquí. Más insultar. Sí, exacto. Porque, o sea, yo... pero no, fíjate que la gente es muy amable. Y todos me decían eso. Yo fui liberal. Sí, es que todo o sea, todos me decían eso, me saludaban amablemente, se tomaban fotos conmigo. O sea, la base de Libre del 2009... Sí, es la misma. Porque también ellos han evolucionado y claro, han y hay crecido, otra ¿verdad? generación y exactamente, todo. Pero la base de Libre realmente es del Partido Liberal, y esa es afinidad, ¿verdad? Me encontré con un regidor, se identificó que era regidor de la alcaldía, no recuerdo el nombre ahorita, me disculpa, y con su familia, y me tomé fotos, o sea, fue un buen ambiente. Okay, ¿Es la única vez que usted ha ido a Casa de Gobierno? No, estuve creo que en octubre del año pasado también, he ido unas 3, 4 veces, ¿no? Y me dice, pero entonces va, me dice, sí, ¿de qué habla? De política. ¿Y de qué voy a hablar? No voy a hablar de fútbol, hablamos de política. Sí. Así como la semana pasada me reuní con Maribel Espinosa, y hablamos de qué, de política. ¿Y de qué habla? Sondeándome qué voy a hacer, ¿okay? Porque todos quieren saber, de todos lados, todos quieren saber qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque encabezo las encuestas. ¿Se va a lanzar o no se va a lanzar? Sí. Con estas condiciones lo estoy pensando seriamente. ¿Pero a favor o en contra? En contra de todos estos. Por defender estos principios. O sea, ¿usted no había liberales. Considerado realmente? No. Pero ahorita sí puede con estas reconsiderar. Condiciones, sí. Sí. Tenemos más mensajes. Dice, ¿qué va a pasar con el Partido Liberal? Pregunta doña Egma, dice. Y yo le voy a contestar. Nos dice Henry Villatoro Bonilla. El ingeniero Zelaya será el próximo candidato del Partido Liberal por voluntad de la inmensa mayoría de las bases del Partido de Honduras. Y no solo eso, nos vamos a llevar de candidatos de dudosa, y no solo dice eso, no vamos a llevar candidatos de dudosa honorabilidad, mucho menos comerciantes y mercenarios de la política. Si el ingeniero Zelaya es el candidato del Partido Liberal para las próximas elecciones, sin duda alguna, él encabezará la alianza de oposición y será el próximo presidente de Honduras. Nos dice también Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde Villanueva Cortés. Un saludo a Henry, muchísimas gracias. Dice, buen día desde Marcala La Paz, dice, ¿a quién debe elegir? Saludes, Luis, siga con esa actitud de liberal sin miedos, dice. Ese es. ¿A quién debe seguir? Aquel que respete los estatutos y la doctrina liberal, si usted se considera liberal. Y eso es lo que le digo a todos los liberales. Elijan a un liberal. Sea quien sea. Puedo ser yo, puedo que no sea yo, porque yo sé que tengo muchos anticuerpos. No solo se trata, y tú más que nadie lo sabes, Emma, de encabezar encuestas, ¿no? Hay otros factores, y yo sé que los tengo en contra. Cuando tú me preguntas, ¿se va a lanzar? Y yo te digo, bajo estas circunstancias lo estoy pensando seriamente. Pero le he pasado Hace un analista, 3-6 meses le he pasado un analista, decía 2 puntos, ¿verdad? Que el control de las mesas electorales ahora está en 2 partes. Ya ni usted. Las estructuras, ¿Tiene estructuras? Sí, todavía tengo comunicación permanente. ¿Okay? Claro que sí. Y tiene razón, solo hay 2 estructuras, las del llanismo, que vienen desde mucho antes, ¿no? Desde la LIPO, sí. Todo lo que, o sea, son fuertes. Y luego, las estructuras que me han acompañado a mí, ¿okay? En los 2 procesos anteriores, esas son las 2 estructuras del partido. O sea, no hay más. El partido, lamentablemente, se ha ido achicando, ¿no? Esa es una realidad.
Antes el partido tenía la oportunidad de tener 3 movimientos relativamente fuertes, Sí. ¿okay? Hoy ya no, el partido no da para eso y lo más que puede hacer son 2 estructuras. Entonces, esa sí es una realidad. ¿Por qué lo estoy pensando? Porque estamos perdiendo el partido. Y si perdemos el partido, perdemos la democracia de nuestro país. ¿Y por qué? Porque también es cierto, y sin querer ofender a nadie, pero tampoco veo de los candidatos que hoy han decidido enfrentar una lucha que puedan enfrentar esto. Okay, no los veo con esa fuerza, ¿no? Ver un desequilibrio de fuerza, Quizás. por ejemplo, si Yanni logra esta alianza con Jorge Calix, van a estar en desventaja que el resto de candidatos, por ejemplo. Sí, de acuerdo a las encuestas porque y todo tengo lo que entendido manejo, que está sí. solamente Maribel Espinosa, Y Marlon Lara solamente también. quedan 2 ya, Sí. porque tengo entendido que el otro chico va a Hay llegar a otros, retirar. está Rafael Canales también. que Rafael creo que Canales sí. también se lanzó. Pero reitero, con todo respeto para todos, o sea, Vanegas desistió, ¿no? También que estaba y desistió. No los veo hoy por hoy con la fuerza. Ojalá que puedan en estos meses fortalecerse, ¿no? Pero sí hay que hacer un contrapeso a aquellos que quieren seguir pisoteando nuestro partido, a aquellos que quieren seguir mercantilizando nuestro partido, aquellos que quieren seguir negociando con el poder de turno para su propio beneficio, no para el beneficio del partido y mucho menos para el beneficio del país, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el panorama que usted ve dentro del Partido Liberal? Que van a inscribir a Jorge Calix, Jorge Calix es el elegido. Sí. Para que van a Yanni. engañar a Salvador una vez más. O sea, creo que es peligroso, ¿no? Que Salvador se acostumbra a que lo estén engañando, ¿no? O sea, no es bueno ni para él ni para la democracia del país. Y que muchos sectores de poder en el país le van a apostar, ¿okay? a esa figura de Jorge Calix para contrarrestar a Libre, ¿no? O sea, no es el Partido Liberal. O sea, estos sectores de poder no piensan que el Partido Liberal, con la doctrina liberal de las libertades, Los principios. los principios liberales para liberal. gobernar, no. Es el vehículo para enfrentar y sacar a Libre del poder. ¿Okay? Esa es la lógica, ¿okay? Que hay detrás. Entonces... Pero todos sabemos que aunque Jorge Calix sea el candidato del Partido Liberal... Tiene que ganar las internas primero. Bueno, hipotéticamente, que logre ganar las internas, todos sabemos que ningún partido político va a llegar solo y va a tener que hacer una alianza. Claro, ¿y con quién la va a hacer Jorge Calix? Ya la hizo, ¿no? Con el Partido Nacional. Claro. No la hizo, pues. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Está en un punto crítico realmente el Partido Libertad y Refundación a su criterio, ingeniero, en estos momentos? Sí, claro, está afectado, ¿no? Una crisis Sí, porque interna. la mayor crisis que veo yo es en el Congreso Nacional. Claro, claro. Porque se está debilitando toda Totalmente. su bancada y ahí depende, o sea, ahorita... Y si se debilita, y eso es lo que la gente no entiende de mi parte. Y aquí lo decía contigo, lo decía en otras oportunidades. Entonces creen que cuando uno dice quiero que le vaya bien al gobierno de Xiomara Castro, como quien las usa la imagina es, esta debe tener contratos, esta debe tener nada. No, por como hondureño quiero que le vaya bien. Pero han hecho cosas mal. Y lo hemos dicho. Lo que pasa es que quieren vender mediáticamente lo contrario. Porque ellos quieren ser la oposición. No quieren que haya otra oposición más racional. Esa es la esencia, digamos, ¿no? Pero si le va mal a Libre, le va mal al gobierno, le va mal al país. ¿Y la solución es que regresen esto? Lo que gobernaron hace 12 años, ¿esa es la solución que le están presentando a Honduras? Porque si Jorge Calix es al que van a apoyar, representa exactamente eso. ¿Usted cree que todo sentido, usted cree que Jorge Calix representa más intereses del Partido Nacional que el mismo Libre? Bueno, lo vimos en enero del 2023, ¿no? O sea, esa es la realidad. ¿Para qué? Para enfrentar a Libre. O sea, esa es la verdad. ¿Quieren sacar a Libre del poder? Vayan a votaciones en noviembre del 2025.
y que el pueblo decida. Ese es el tema. Pero claro, quieren solo ellos. O sea, y se ponen máscaras, porque el mismo Jorge Calix, en una entrevista en otro medio de comunicación que hacen un podcast, él dice que él iba a recibir 15 millones y él llevaba los cheques y que él sabía y guiña el ojo, ¿no? O sea, con un cinismo. Y él mismo decía, ahí están los podcasts, están grabados, él mismo lo dijo, no estoy inventando. De que hacían todo el relajo en el Congreso, pero se negociaban y se entendían con Mauricio Oliva. Entonces, ¿quién puede decir que esto de enojo no es... compadre hablado? Compadre hablado. Si lo hacían con Mauricio Oliva, dicho por el mismo Jorge Calix. Y yo estaba engañado, porque yo los miraba y dije, no, sí, o sea, le dan duro. ¡Mentira! Para que una mentira funcione, Emma, tiene que parecer verdad. Si no, no funciona. Y en el Congreso, con Mauricio Oliva, en esos pleitos, nos hacían parecer verdad. Sí. Entonces, a eso nos enfrentamos los liberales. ¿Cuál es el mensaje que le da? Estamos finalizando el programa. Que escojan al Partido Liberal, a los liberales, que escojan a liberales que respeten y creen en nuestros estatutos y sobre todo en nuestros principios liberales. Nos jugamos la democracia del país en las próximas internas del Partido Liberal. Y yo, Luis Zelaya, voy a luchar porque se respeten estos estatutos y porque se respete la doctrina liberal. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Zelaya. El tiempo se nos ha agotado. Ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Y ya están y con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo si quiere les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.